Muy bien, mis amados hermanos, vamos a abrir Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Vamos a desarrollar la porción del versículo 9 al 11. El versículo 9 dice de la siguiente manera: los otros judíos estaban de acuerdo, diciendo que todo era verdad. ¿A qué era lo que asistían con la cabeza diciendo? ¿Sí están conmigo? ¿En qué capítulo estamos? En el 9. Muy bien, al 24, versículo 9. Exactamente. Recuerden, Pablo ha sido llevado ante un gran hombre. ¿Se acuerdan el gran nombre cómo se llamaba? Félix, el gobernador. Y un hombre muy elocuente, contratado por los judíos, por el Sanedrín. Ellos no escatimaron gastos para tener un buen representante, un buen orador. Lo que en sus tiempos era un abogado, un hombre que conocía de leyes, conocía a los políticos del momento. Y Tértulo había hablado. ¿Se acuerdan que él tuvo 3 acciones fundamentales que hablaban de quién era él, quién era el que le escuchaba? Hace 8 días la predicación estuvo muy fuerte en ese sentido. Porque normalmente cuando nosotros vemos y pensamos en los políticos, decimos son unos corruptos, perversos, calumniadores, implacables. Yo es algo que ustedes tendrían que ver. ¿Y saben qué es lo triste? Solo piensen a Pablo ahí solo y todos asistiendo con la cabeza, diciendo... Bueno, en sus Biblias dice de la siguiente manera: los judíos también confirmaban diciendo todo es así. El versículo 8 de este mismo capítulo dice: mandando a sus acusadores que vinieran a ti, tú mismo lo interrogarás sobre todo lo que te he dicho. Podrás confirmar las cosas de lo que lo acusamos. Ahora, lo interesante es que Tértulo está diciéndole a Félix: confirma de todo lo que estamos acusando a Pablo. ¿Con quién? Con los acusadores. ¿Eso es legítimo? Eso no es legítimo. Voy a hacer un ejemplo. O sea, si yo tengo un juicio contra alguien, una demanda contra alguien, estoy unido con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia y los llevo a todos. ¿Ustedes sirven de testigos o no? Está viciado el asunto. Porque si yo contraté un abogado para que me defendiera, miren la corrupción tan tremenda que es. Porque Tértulo dice: venga, no te vamos a quitar mucho el tiempo, mi querido Félix, excelentísimo Félix. Si no era excelentísimo, alguien que es excelentísimo es alguien que tiene una reputación intachable, íntegro, y la integridad es algo que a veces se confunde con la aparente bondad o moralidad. Alguna vez escuché la siguiente historia para ilustrar, de un hombre que fue a comprar una pizza y le entregaron la pizza a domicilio y se la llevó a la casa. Cuando se dio cuenta en la casa, el cajero había guardado la venta de toda la semana en esa caja. Y él dijo: venga, yo lo tengo que devolver. El señor estaba emocionado. ¿Por qué razón? Porque había devuelto mucho dinero que ya se había llevado. Le dice: pero usted es una persona buena. Había convocado a los medios publicitarios para celebrar. Y ese señor, el que devolvió la caja con el dinero, estaba avergonzadísimo. Decía: yo no quiero, por favor, no deseo que me salir en cámaras, no quiero que me tomen fotos.
Y entonces le dice, pero si usted acaba de hacer algo bueno, ¿por qué no deja que lo publiquemos? ¿Saben qué había sucedido? Que estaba en el lugar equivocado, en la ciudad equivocada, y si él salía en los periódicos, en la radio, en la televisión, su esposa se iba a dar cuenta que estaba con otra mujer. Y aunque hizo una buena obra, él no era íntegro, porque la integridad tiene que ver con la coherencia de todas las cosas. Es algo que nos cuesta a nosotros. Yo puedo decir una mentira piadosa, pero no me vas a llamar mentiroso. Yo puedo mentirle a mi esposa, a mis hijos, pero yo no quiero que ellos me mientan. Y Félix no era un hombre excelentísimo, no era un hombre íntegro, era un hombre corrupto, un hombre que compraba gabelas, títulos, había llegado de ser esclavo a ser gobernador junto con su hermano. El apóstol Pablo, él sí era un siervo de Dios. Tenemos muchos textos que lo prueban. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. Ahora, alguien me dirá, pero es que, ¿quién escribió Romanos? Apóstol Pablo. Dios inspirando a Pablo. 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad, y el hermano Sóstenes. 2 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia. 2 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad. Ahora, yo puedo seguir por varios, y todo siempre va a decir que es apóstol, que es siervo, y hay uno que es un poquito diferente, Filemón 1:1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador. Hay 3 títulos para Pablo en toda la Biblia: que es apóstol, que es siervo y que es prisionero de Cristo. ¿Qué es lo que está enfrentando Pablo en estos textos? La persecución. Una persecución por ser cristiano. Y siempre, yo les voy a decir algo. Siempre que ustedes sigan a Cristo y quieran vivir como cristianos, el mundo los va a perseguir. Y los persigue de muchas maneras. No solamente de una manera doctrinal o dogmática. Y quieren nuestra vida. La persecución es una cruda realidad de la vida cristiana. Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. ¿Se acuerdan quién está hablando en este texto? El Señor Jesús. Miren, hay muchos cristianos. El otro día me pareció curioso. Conocí una compañerita de Juan David. Y por alguna razón, creo que de Eliana era más bien. Y por alguna razón, con mi esposa tuvimos que llevarla a la casa. Y en el camino nos dijo, soy cristiana, mis padres son cristianos. Pero sus compañeros no lo sabían. Me llamó la atención. Muchos de nosotros nos camuflamos, mimetizamos en medio del mundo por evitar la persecución. Pero olvidamos las palabras del Señor Jesús. Porque cuando tú eres cristiano, quieres vivir como cristiano, vestir como cristiano, hablar como cristiano, y eso te va a costar amigos, eso te va a costar familiares, eso te va a costar seguidores, eso te va a costar aprobaciones. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice Jesús. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15, 18 al 20, unos versículos más atrás. Yo quiero que entiendan la persecución.
La persecución no es por tratar mal a alguien. No es porque hay persecuciones que uno se gana, ¿no? Si tú tratas mal al vecino, pues él te va a tratar mal. Si tú pagas mal a tus empleados te van a demandar. Si tú eres de los que pelean en cada esquina con todo el mundo, pues eso te has ganado persecuciones. Pero el Señor dice en estos versículos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Solo cuenten, ¿cuán fácil es tener amigos? ¿Cuántos amigos tiene el diácono Mario? Santiago, ¿cuántos amigos tú tienes? Amigos de verdad, o sea, de confiar, no conocidos, no compañeros de estudio. Posiblemente ninguno. ¿Sí es así o no? ¿Sí tienes amigos? ¿Cuántos amigos tienes? Como unos 10, listo. Ahora, listo. De esos 10, ¿cuántos son realmente cristianos? Porque cuando uno está entre cristianos, uno habla el mismo lenguaje. Se cuida. Pero cuando tú andas entre no cristianos, uno se expone. Y si tú quieres vivir tu cristiandad, te van a costar esos amigos. ¿O no es así? Porque hay palabras que no se pueden decir. Hay maneras que uno no se puede vestir. Hay lugares que uno no debe visitar. Lo que dice el texto, el Señor Jesús nos convence: los cristianos no son de este mundo, porque si fueran de este mundo serían vanidosos, preocupados de su apariencia, como el mundo los ve. Entonces se visten para ser aceptados. ¿Se han dado cuenta que hoy en las redes sociales todo el que tiene un cuerpo bonito lo exhibe? Con ropa o sin ropa, pero lo exhibe, porque son vanidosos. Son tan terrenales hasta sensuales. ¿La palabra sensual le es conocida a ustedes? Es cuando una mujer o un hombre ve que alguna parte de su cuerpo es atractiva, entonces usa muy poca ropa o ropa muy ajustada para llamar la atención de otros. Eso es la sensualidad. Atraer sexualmente a alguien. Dados al placer, a las riquezas, a la ambición. Así es el mundo. Los creyentes son perseguidos por vivir el Evangelio, por creer en el Evangelio, y esto es amar a Cristo y apartarse de toda corrupción. Primera de Pedro 4, versículos 3 al 4. Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Anote la cita si quiere verificar en su casa. Primera de Pedro 4, 3, 4. ¿Por qué los judíos de Jerusalén estaban en contra de Pablo? Porque lo que vamos a ver hoy es que básicamente hay cosas que Pablo cree y practica, que ellos creen y practican. Pero hay una gran diferencia entre lo que creen y practican, porque hay un fin, y es ser del camino, y es ser de Cristo, y es creer en la resurrección. Y hay muchos de ustedes que hoy no están preocupados de la resurrección. Johan, si hoy mueres, tú sales, te atropella una moto, un carro y mueres, ¿para dónde vas? ¿Para el cielo o el infierno? ¿Por qué irías al cielo? ¿Qué le dirías? Señor, mire, acá está la lista de mis buenas obras. Todo lo que me he portado bien, me ha ido bien en el colegio, soy respetuoso con mis padres, amo profundamente a mi hermana. ¿Por qué nos vamos al cielo?
Por Cristo. Porque Cristo murió por nosotros, hijo, no te preocupes. Ahora, eso no es una licencia para seguir portándome mal. Porque aquel que cree a Cristo, conoce a Cristo y vive para Cristo y confía en Cristo. Y hoy vamos a ver el carácter de un hombre de Dios, del siervo de Dios, del apóstol de Dios, que tranquilamente se para con limpia conciencia a hacer su defensa. El título de la predicación: esta es mi defensa. ¿Cuál es el título de la predicación? Esta es mi defensa. Muy bien. Punto 1. En piedad. ¿Saben? Muy poco nosotros hablamos a veces o tenemos la oportunidad de ver el carácter del creyente. A veces pensamos que ser creyente es decir, yo creo en Dios. Pero les voy a decir y les convenzo, el diablo también cree. Entonces alguno diría, pero yo conozco de Dios. Pero también el diablo conoce de Dios. ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué el diablo tiembla? ¿Por qué tiembla más que ustedes? Miren, el Señor Jesús se acercó, que Él es Dios, y estaba un hombre encadenado, dice la Escritura, y vociferaba y gritaba, se sacudía, estaba desnudo. Y en cuanto Jesús se le acerca, ¿saben qué hace el demonio que está dentro de ese hombre? Le reclama a Dios. Le reclama, ¿qué tienes contra mí? Yo quiero que ustedes piensen bien, porque el creyente cree en Dios, conoce a Dios y tiene una intimidad con Dios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Hace un rato yo oraba por alguien y yo le decía, Señor, que tu Espíritu le hable a su corazón, a esa persona. Porque solo cuando el Espíritu de Dios nos habla al corazón, nosotros nos ubicamos. Nuestra brújula sirve. Y empezamos a confiar en Dios y no en lo que nuestros sentidos ven. El apóstol Pablo está en una situación. Solo piensen, vamos a hacer un ejercicio. Alguien voluntariamente levante la mano, por favor. Listo, Yan Lee. Ustedes piensen, Yan Lee está acá y yo empiezo aquí a acusarlo, a decir mentiras, a decir cosas horribles de él. Y todos empiezan, claro, si yo lo digo el pastor, todos dicen, oiga, Yan Lee es así. Pero ¿cómo se sentiría Yan Lee? Así como lo conozco, se pone, se le subiría la sangre a la cabeza. No, a cualquiera nos pasaría eso. ¿Sí se han dado cuenta? A muchos de nuestros hijos, ¿cómo los pillamos en la mentira? Cuando los regañamos y empiezan así. Pero acúsalo falsamente y ese se despeluca. Es clave para saber y discernir. Amados hermanos, mientras el no creyente es perverso, o sea, es una persona aduladora, lisonjera, mañosa, ventajosa, porque ese es el no creyente. El no creyente usa la astucia para tomar ventaja de los demás, como Tértulo, Ananías y los judíos que habían llegado. El creyente es piadoso. En otras palabras, bondadoso, virtuoso, recto, con dominio propio. Una de las cosas, de las características del creyente maduro en la fe es que tiene dominio propio. ¿Usted quiere corroborar su dominio propio? Llega a la casa, saque un palo, ponga la mano y golpee. Usted tiene dos opciones, o maldecir o bendecir. Si bendice, tiene dominio propio. Porque hay personas que no tienen, creen en Dios, pero no tienen dominio propio. Un hijo está haciendo algo malo
Y uno dice, oiga, ¿y ese es cristiano, cristiana? El esposo hace algo equivocado, o la esposa hace algo equivocado, y el cónyuge, ¿qué hace? Lo acaba, le dice de todo, le dice que hasta de qué se va a morir, hasta le pide el divorcio. ¿Por qué? Por falta de dominio propio. ¿Por qué yo quiero hablar este tema con ustedes? Miren lo que dice Hechos 24, versículos 10 al 13. Habiendo hecho señales el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé cómo hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. No me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Si usted tiene la palabra de Dios ahí, va a ir a Hechos 24 y va a poner su dedito en el versículo 5. ¿Se acuerdan que este famoso orador, Tértulo, en el versículo 5 y 6 levanta unas acusaciones contra Pablo? Dice así: porque hemos hallado a este hombre, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Oiga, ¿usted cuando ha encontrado una cucaracha en su cocina se ha preocupado? Una cucarachita así chiquitica, una vez llega y ve una cucaracha y esas antenitas te hacen así. ¿Uno qué hace? Murió. Pero porque se asusta mi chino. Usted no es la cucaracha. La cucaracha murió. ¿Por qué? Porque ese animalito, si usted lo deja 2, 3 días, ¿qué pasa? Esos se reproducen. Cada huevito, entre 500 y 1500 cucarachines salen. Uno se preocupa, por lo menos yo me preocupo. Hasta fumigador contrato si es que encuentro una cucarachita. ¿Por qué razón? Porque de algún lado salió. Esa no llegó de visita. Exactamente. Aquí le están diciendo que Pablo llegó a Jerusalén y es una plaga. Vino con otros. Esa es la acusación. Ahora, la cucaracha viene con cucarachitos y viene a hacer cosas de cucaracha. O sea, la plaga es de esa manera. Ahora, miren qué más dice acá. Y promotor de sediciones entre los judíos de todo el mundo. Ahora, yo voy a leer en otra versión para que sea más claro el versículo. Este hombre causa alboroto entre los judíos en todas partes del mundo y es una de las cabecillas de la secta de los nazarenos. Algo que es interesante, todo lo que se le está acusando a Pablo. Y todos basados en lo que se había dicho que había pasado en Asia Menor. ¿Se acuerdan que él fue a Asia Menor a fundar muchas iglesias? La acusación es seria, porque le dice que es cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora, cuando está diciendo que es cabecilla, es el que está al frente de un ejército. Intentó también profanar el templo. Esto ya lo dice como Félix. Si hay algo que te tienes que preocupar, que es una plaga, que es un hombre que está haciendo revueltas y es un hombre que tiene un ejército escondido. Pero nosotros, eso es el versículo 6, dice, intentó también profanar el templo, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Licias con gran violencia y le quitó de nuestras manos. O sea, fíjense lo interesante, las acusaciones son, nosotros no hubiésemos traído este problema si el tribuno no hubiese intervenido. Ahora, es tu problema también. Son acusaciones serias, pero Pablo, miren, es un hombre de Dios
es un hombre que está manifestando piedad. Y la piedad es algo que se forja en el corazón. Porque a veces nosotros, ¿saben qué hacemos? Justificar nuestro pecado con el pecado de los demás. ¿Por qué gritas? Es que te portaste mal, corrígete ya. Ajá, pero ¿por qué gritas? ¿Por qué insultas? ¿Por qué golpeas? ¿El pecado de otro justifica tu pecado? La intolerancia es la falta de dominio propio. Pero el texto, miren lo que nos dice el que acabé de leer de Hechos 24, versículos 10 al 13. Dice que Pablo muy tranquilamente se levanta y no adula a Félix, pero sí lo respeta, como dice la misma escritura. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo, o sea, Pablo, ¿hasta cuándo habló? Hasta cuando le dijeron, hable, es su turno. No se despelucó, no le quitó la palabra, no discutió, estaba en la paz del Señor. Y respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Es todo lo que dice. Yo sé que tú vas a impartir justicia. Y era verdad, él era el gobernador, él era el juez. No lo aduló, no le dijo excelentísimo, queridísimo. ¿Sí? A mí yo tengo algunos hermanitos en la fe que me dicen apreciado pastor, pero después no me quieren ver ni en pintura. Eso yo digo, ¿eso es hipocresía o no? Pero algo que yo quiero decir, lo que Pablo hace, dice, se levanta y dice, hace muchos años sé que eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Qué dice? Señor Félix, yo estoy tranquilo, yo soy inocente, todo lo que han dicho es mentira, pero tranquilo, yo voy a presentar las razones. Versículo 11, dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días subí a adorar a Jerusalén. Él acababa de llegar hace 12 días, no tenía tiempo de ser un sedicioso, un cabecilla de los nazarenos, no tenía el tiempo de ser una plaga, de haber llevado a nadie. Dice, y no me hallaron disputando con ninguno. O sea, él fue a hacer sobre su creencia, sobre Dios al templo. Dice aquí, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas de la ciudad. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque en estos 12 días él había llegado al templo, a la ciudad, a la sinagoga, y dice, nadie puede probar lo que está haciendo. Hay algo que yo siempre les digo a las personas, hablen con la verdad. La verdad puede ser muy dura, muy ofensiva, pero la verdad es la verdad. Y Pablo está diciendo la verdad. Miren, acá está algo que yo hablaba con alguien que es consejero, o consejera más bien. Tú escuchas a veces a una persona frente a un problema, y si es en contra del cónyuge, tú sabes cómo te quedas pensando diciendo, uy, qué terrible es esa persona. Pero cuando tú escuchas la contraparte, tú te das cuenta cuánto te mintieron posiblemente. Uno no puede tomar decisiones sobre la versión de un solo hecho, sobre un solo actor. Tienes que escuchar a los dos. ¿Por qué razón, mis amados hermanos, esto les digo? Porque cuando usted habla con la verdad se cae de su peso solito. Todos nosotros estamos diseñados para hablar la verdad, para decir la verdad. Y algo que los padres, ¿por qué nos damos cuenta que los hijos nos mienten? No porque leamos la mente, sino leemos la conducta de la persona. Sabemos que cuando el hijo dice la verdad, sabemos cómo se para, cómo se sienta, sabemos cómo se mueve.
Y cuando miente, todo su cuerpo está diciendo, estoy mintiendo, descúbreme, ayúdame. Y uno convencido que está convenciendo al papá. ¿Si es así o no, papás? Uno se da cuenta a kilómetros. Y Pablo se levantó y dijo la verdad. Contó su relato, contó sus intenciones y acciones de un hombre que está en su cabal juicio, noble y firme, moral e intachable, íntegro. ¿Saben qué es lo que les dijo? Yo sí fui al templo, yo fui a la ciudad, yo fui a la sinagoga. Yo no he alborotado a nadie. Pero ¿qué hacía Pablo cuando llegaba a estos 3 lugares? Hablaba de Cristo. Perdón, él no tenía conversaciones como, oye, ¿y saldrá el sol hoy? Venga, y el presidente, ¿cómo ha caído su fama, no? No, a él no le preocupaban esas cosas. Él siempre hablaba de Cristo. El carácter de Pablo es manifiesto. Miren, queridos hermanos, no es lisonjero, no es de malas palabras, no quiere comprar su libertad. Félix sabe posiblemente qué era lo que esperaba, que Pablo le pasara un billetico. Créanme, todo lo que vamos a ver hoy. Proverbios 11:3. Al bueno lo guía la justicia. ¿Sí les gusta eso? O sea, si usted es una persona buena, usted va a querer hacer las cosas que son justas. Así la verdad duela. Así usted tenga que reconocer, yo fallé, yo pequé, yo erré. Cuando un hijo viene y dice, papá, estoy mal en el colegio, y te lo dice en el primer trimestre, uno que dice, contrato profesora, te ayudo, te acompaño. Pero cuando te lo dice al final del año, ¿qué pasa? Se perdió el año. Se perdió el uniforme, se perdió los cuadernos, se perdió la matrícula, se perdió la pensión, se perdió absolutamente todas las cosas. Queridos hermanos, Proverbios 13:3 hace un paralelo antitético. ¿Qué significa? Que dice la verdad positiva y la verdad negativa. Dice, al bueno lo guía la justicia, al traidor la hipocresía. Hay muchas personas que no soportan eso. Yo siempre les digo, si usted es leal en el matrimonio, es leal en la iglesia. Y si es leal en el matrimonio y en la iglesia, ¿a dónde será leal? En el trabajo y en las cosas menores de la vida. Pero quien es desleal en un aspecto importante de la vida es desleal en todos. Quien se roba cosas en el trabajo, se robará cosas en la casa. Yo he escuchado esposas que son felices lavándole la ropa al marido. Yo ojalá llegue bien borracho, porque se hacen su quincena. Y el otro piensa, oiga amor, me robaron, no vuelvo a tomar. Y aunque parece chistoso, la integridad es, si tú eres verdadero, siempre amarás la justicia en todo aspecto de tu vida. Y Pablo está tranquilo. Él dice, venga, miren, ¿pueden comprobarme? No soy cabecilla de ningún lado, no soy una plaga, no estoy haciendo revueltos con nadie. Porque Pablo amaba desde su corazón la justicia, y eso habla de una persona piadosa. La persona piadosa no es aquella que viste como un monje o como una monja. Porque yo conozco personas que visten, se tapan desde el cuello hasta los tobillos y su vida es peor que de una libertina. Proverbios 10:9. El que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza un día será descubierto. Tiene 3 claves en el celular, 40 en el computador.
anda con gafas oscuras, con chalinas, con bufandas y que nadie lo reconozca. Estoy leyendo Proverbios. ¿De cuál eres tú? Los corruptos hablamos hace 8 días. Hoy estamos hablando del piadoso, del que es transparente, del que dice las cosas, el que dice lo que va a hacer. Solo en la prueba, mis amados hermanos, sabremos lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántas veces has sido tentado a mentir? Y mire, si tú comienzas con una mentira, tienes que seguir sosteniendo la mentira. Al final, ¿en qué te conviertes? No, eso sí, pero vas a ser una persona angustiada, atormentada, turbada, porque todo el momento estás diciendo me van a descubrir, tengo que recordar, y que dije cómo fue. Solo en la prueba sabremos qué hay en nuestro corazón, y si el Espíritu Santo está en tu corazón, siempre te va a llevar a decir la verdad en medio de la paciencia y la esperanza, porque tu corazón descansa en Dios. Él es el único que nos puede defender. Yo aprendí, pasando por muchas dificultades, que es mejor a veces no defenderse. Que piensen lo que quieren, que digan lo que quieren. Si me preguntan, digo la verdad. Y si no, no me voy a defender. ¿Saben quién me defiende? Nuestro Dios. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amados hermanos, Pablo está convencido que las dificultades son una bendición. Nosotros estamos convencidos que las dificultades no nos deberían ni tocar. Las tribulaciones que producen en nosotros. Paciencia, dice la Escritura. Esperar en el Señor. ¿Saben qué? La paciencia, de acuerdo a la Escritura, hay 2 tipos de paciencia. Pero la paciencia que tiene que ver con el carácter es como cuando el soldado se afirma en el terreno de combate, pone su escudo y aguanta. Y sabe que la victoria es suya. Primera de Crónicas 29:17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Hay algo que es sincero de la persona que es piadosa. Es una persona que siempre está viviendo para Dios, permanentemente. Salmo 15, 1 al 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y el que habla verdad en su corazón. ¿Yo de qué les quiero convencer? Porque Pablo se levanta frente a Félix y frente a todos sus acusadores. No contrató un abogado, él toma su defensa. Y dice, no adula a Félix, pero sí dice la verdad. Cuando usted dice la verdad, desarma a las personas. Voy a hacer un ejemplo. Uno peca contra alguien y uno le dice, pequé contra ti de esta manera. Si esa persona lo sabía, desarmada, porque venía con pruebas, posiblemente con información, con fotos, con grabaciones para destruirte. Pero cuando tú dices la verdad, tú te abandonas a nuestro Dios. Y Pablo nos muestra que en medio de la persecución, de esta tribulación, él se llena de mucha paciencia, pero lo único que va a hacer es manifestar la verdad en cordura. ¿Saben cómo se traduce eso en una sola palabra? Bueno, no es una sola palabra, son 2 palabras: dominio propio. Porque yo debo estar tranquilo.
Pablo no es un hombre débil, sino un hombre fortalecido, un hombre piadoso, no religioso. Él no está peleando por su dignidad, él está simplemente diciendo: yo voy a decir la verdad y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, esta es mi defensa. El punto 1 nos dice en piedad, punto 2, en verdad. Ahora, la piedad tiene que ver con la integridad y ser bondadoso, buscar el bien. Hechos 24, versículos 14 al 15. Mírenlo cómo continúa con su discurso. Pero esto te confieso. Acá está la clave de lo que yo les decía. Que los judíos, ¿por qué odiaban a Pablo? Porque Pablo vivía el evangelio. Si tú vives el evangelio, todos los amigos no cristianos saben qué van a decir: yo te abandono. Porque vivir el evangelio nos cambia, nos transforma en nuestra manera de decidir. Y aunque Pablo hacía cosas que los judíos hacían, como ir al templo, presentar sus ofrendas, había dos cositas más que él hizo cuando fue al templo, cuando fue a la sinagoga y estuvo en la ciudad, y era algo que los judíos no querían que él hiciera. Leo: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como justos e injustos. Y aunque él no habló de Cristo, cuando él dice los del camino, ¿quiénes eran los del camino? Los cristianos, los que se aferraban a la declaración de Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y recuerden que Jesús hizo un énfasis tremendo sobre la resurrección de los muertos, diciendo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo eso les sacaba roncha a los judíos. A ellos no les preocupaba que vaya a la iglesia, al templo, que venga a Jerusalén, sino que hablara de Cristo. Hacía las mismas cosas, sí. Vuelvo y leo: pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, él está diciendo la verdad de manera fresca, valiente, pero miren, está haciéndolo de manera ecuánime. Él no se dejó sacar de los chiros, porque hay que le dijeron que era una plaga. Es como si a ti te dijeran cucaracha, gusano. Bueno, hay que pedirles perdón a las cucarachas, a los gusanos, porque somos peores que ellos. Nosotros somos muy malos. Te confieso que según el camino ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Y por qué dice esto? Porque es que los judíos tenían la verdad, pero una verdad a medias, y una verdad a medias no es una verdad. La verdad completa es que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y eso era lo que les molestaba. Recuerden, ellos tenían grandes negocios que les convenían. Ananías era el sumo sacerdote del templo. Allá había tráfico con el cambio de monedas, con las ofrendas, con los sacrificios. Eso es una gran tentación. Hay tres cosas que el hombre siempre lucha: el placer, el poder y el dinero. Y esas tres cosas ellos querían y tenían. Tértulo y sus representados no solo son perversos, injuriosos, calumniadores. Ellos quieren la muerte de Pablo. Y Pablo, con todo el dominio propio de ser parte de la familia de Dios. ¿Qué significa esto? No se airó, no se ofendió, no se desesperó. ¿Qué dijo? Te voy a confesar lo que ellos quieren escuchar. Pero Félix no entendió. Félix, el gobernador, no entendió, porque en su cara le dijo:
Básicamente sí soy culpable de todo lo que ellos dicen, como ellos lo dicen, porque ellos creen que eso es verdad, pero eso no es verdad. ¿Sí se entendió? ¿Se entendió lo que dije ahorita? ¿Cierto que no? Es que Pablo dijo la verdad y les dio la razón a ellos. Y lo dijo tan tranquilamente, pero que era la verdad de los judíos y de Tértulo. Porque ellos no creen en el Mesías, ellos creían en su religión, en su cultura religiosa judaica. Queridos hermanos, usted puede creer en el Antiguo Testamento sin Cristo y termina siendo un buen cristiano mesiánico, o un buen judío, o un buen musulmán. Y las tres están equivocadas. Porque Cristo cumplió todo lo del Antiguo Testamento para que hoy tengamos una iglesia sin las sombras. Aclara él: no soy una plaga, no soy un sedicioso, no soy un cabecilla, no soy un temerario, soy un servidor de Dios, creo en Dios, vivo a la manera de Dios, soy obediente a Dios, responsable de todo lo que he dicho y he hecho. Pero yo quiero que vean que él vive la verdad. Cuando usted hable la verdad, siempre tendrá la frente en alto. Cuando usted miente, solo mostrará que cayó en la tentación de Satanás. Hechos 24, del 14 al 16, seguimos avanzando. Dice: una cosa sí es cierta, yo estoy al servicio de Dios. Pero él no dice del Dios mío. Miren cómo lo dice: una cosa sí es cierta, de todo lo que ellos habían dicho, yo estoy al servicio del Dios de mis antepasados y soy cristiano, o sea, soy seguidor de Cristo. Queridos hermanos, cuando tú eres seguidor de Cristo, todo cambia. Ellos dicen que seguir a Cristo es malo, pero yo creo que estoy obedeciendo todo lo que está escrito en la Biblia. Yo creo que Dios hará que los muertos vuelvan a vivir. No me importa que hayan sido buenos o malos. Y también los que me acusan creen lo mismo. Pero por eso siempre trato de obedecer a Dios y estar en paz con los demás. Así que no tengo nada de qué preocuparme. Yo quiero que ustedes vean más allá de lo evidente. Ahora, no estoy diciendo que saquen ninguna brújula ni bolita de cristal. Lo que yo quiero es que consideren lo que Pablo está haciendo. Pablo no le dio miedo decir soy cristiano. No le dio miedo decir soy seguidor de Cristo. Y devolverles una acusación a los judíos y a Tértulo. ¿Saben qué les dijo? Ellos creen la mitad de toda la verdad. Pero yo soy siervo de Dios. En contraparte, ellos no, porque ellos me quieren matar. Él ¿cómo sirve a Dios? Sirviendo a Cristo. Y teniendo en cuenta que debemos de creer que vamos a resucitar. ¿Saben por qué muchos viven aquí sin ninguna preocupación? Porque no están conscientes que hoy pueden morir. ¿Ve que usted alguna vez ha pensado que hoy usted pudiera morir? No, hoy, no mañana, hoy. Y si hoy muere, ¿para dónde va? ¿Cree en Cristo? Porque si cree en Cristo, tiene vida eterna. Y es el único que nos da el perdón de nuestros pecados y la salvación. Y nosotros tenemos que creer lo mismo que Pablo está diciéndonos que debemos creer. Es Pablo un hombre de Dios y lo demuestra sin temor. Habla la verdad, habla con la verdad, confiesa que es cristiano, tiene dominio propio, practica con buenas acciones, haciendo la paz con todos. Él dice a los judíos: yo no los estoy atacando, no estoy alborotando ninguna ciudad, solo estoy diciendo que hay que creer en todo el Antiguo Testamento y la verdad que es en Cristo. Filipenses 4:8.
Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud, en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Ahora, Pablo, escribiendo a los filipenses, está hablando que es todo lo que la Escritura nos dice de esa manera. Segunda de Pedro 1, versículos 5 y 6. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzándose por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar sus malos deseos, además de ser pacientes y entregar su vida a Dios. ¿Me han entendido? ¿O se han distraído? Miren, yo quiero que ustedes piensen, ¿qué es ser cristiano? Y evalúenlo con el texto bíblico. Primero, que tenemos una familia en Dios. No es una familia biológica, es en Dios. Dice lo siguiente: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. No en el trabajo, no en el dinero, no en la salud, no en la juventud. Miren, queridos hermanos, Dios no está salvando cuerpos. Usted puede tener, señorita, 90, 60, 90. Bueno, eran las medidas de belleza en mis tiempos para Miss Universo. Hoy en día creo que es diferente. Son más pequeñas. Pero lo que quiero decir es que Dios viene por personas y examina el corazón, no la apariencia externa. Porque usted puede ser muy hermoso o hermosa por fuera y ser una tumba de huesos secos por dentro. Entonces dice, afirmen su confianza en Dios, esfuércense por hacer el bien. ¿Qué es lo que nos sale más fácil? Decir malas palabras, mentir, reaccionar mal, gritar, ofender, injuriar, calumniar, ser despiadado. Eso nos sale facilísimo. Yo he escuchado, yo no perdono. Oiga, ¿y Dios te perdonó todos tus pecados? Sí, pero yo no perdono. No, en serio, están enojados. Es que, ¿por qué me va a hacer eso a mí? Dice, procura entonces conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. ¿Por qué Pedro le escribe a la iglesia que dominen sus malos deseos? Porque allí están, búsquenlos en el corazón. ¿Cuántas veces tenemos deseos de mentir, de traicionar, de abandonar, de adulterar, fornicar, decir malas palabras, perdernos? Yo les cuento algo, bueno, es algo que es mío. Hace muchos años, muchos años, yo fui un gran fumador. Hace 24 años dejé el cigarrillo. Para siempre. Pero cada vez que lo huelo, se me hace agua la boca. Y el otro día estaba reclamando medicamentos y un señor olía pura nicotina. Y mi boca hacía así. Yo soy pecador, mis hermanos. Quien piensa que ha vencido sus pecados es un pobre desdichado que un día caerá presa del mal. Y yo siempre estoy claro que si yo vuelvo a fumar, así esté en Cristo, voy a convertirme en un fumador. ¿Qué tengo que hacer? No le dije al Señor que porque había fumado, sino me levanté y me cambié de puesto. Dominio propio. Queridos hermanos, el apóstol Pedro, cuando escribe a la iglesia, dice, dominen sus malos deseos, sean pacientes, entreguen su vida a Dios. Proverbios 4:23, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque de ella es fuente de vida. Mateo 15:18 al 20, pero si la gente dice cosas malas es porque es mala y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infiel en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes, en cómo robar, en cómo insultar a otras personas, en cómo mentir. A Dios no le agrada la gente así. Búsquelo en su Biblia, anótelo. Mateo 15:18 al 20, porque ahí dice, ay, que es que el pastor es muy exagerado.
Hable con la verdad. Diga, sí, tengo malos deseos. Este soy, Señor. Miren, pónganse delante del Señor, llenos del Espíritu Santo. Confiesen su pecado. El único que puede vencer nuestros pecados es Él en nosotros, no nosotros. Nosotros no podemos cambiar. Él es el único que nos cambia. El único que nos da su Espíritu Santo para decirnos, ojo, por ahí no. Somos malos. 1 Corintios 15:33, no se engañen, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. A veces, ¿cuántas veces andamos despistados? Con el fornicario, con el adúltero, con el mentiroso, con el iracundo. Y cuando nos damos cuenta estamos hablando el mismo lenguaje. Y uno llega acá y dice, uy, estuve cerca pero no lo hice, pero participas de cosas que no. La Biblia dice, las malas compañías dañan. Acá dice las malas amistades, querido chino, no las malas costumbres. El dicho dice las malas costumbres. 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque como uno se contamina. Miren, anden con alguien para arriba y para abajo que solo diga groserías, cuando usted se da cuenta está echando madres. O las piensa. O si no, hacen como algunos cristianos. Pero no lo dije. Dicen algo parecidísimo, pero lo normalizan. Tito 2:7-8. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Di siempre lo bueno, así nadie podrá criticarte. Si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. Pablo en su defensa lo único que dice es decir la verdad. Si me van a acusar que sigo a Cristo, sí, sigo a Cristo. Si me van a acusar de que yo sigo a los del camino, sigo a los del camino. Y si me van a acusar que creo en la resurrección, yo creo en la resurrección. Pablo es un creyente que ama a Dios y no se comporta como un revoltoso, caudillista, como un mal hombre. Todo lo contrario, es coherente en sus acciones y en sus confesiones. ¿Qué significa eso? Que si tú por la Escritura estás descubriendo que estás cayendo en un pecado, tú dile, Señor, aquí estoy. Eso es hablar con la verdad. Y Pablo ante Félix habló la verdad. Tercer punto, de buena conciencia. Hechos 24:16-21. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado, punto 3 de buena conciencia. Vuelvo y leo. Hechos 24:16-21. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando los judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron compadecer ante mí y acusarme. Si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Pablo está diciendo finalmente en su defensa algo que yo quiero que entiendan, que él está actuando no solamente en piedad, no solamente con la verdad, sino con una limpia conciencia. Y yo quiero advertirles a ustedes de algo que es importante, mis amados hermanos, que la conciencia de muchos está dormida. Y si la conciencia de muchos está dormida,
Ahora, no estoy diciendo porque estés... sino cuando tú haces cosas malas y tu conciencia no te dice que estás haciendo algo malo, ¿saben qué dice la Escritura? Que tu conciencia está siendo cauterizada. Hay cosas interesantes en lo cauterizado. Yo en el colegio, a los 8 o 9 años, yo ganaba un concurso. Yo siempre les decía, ¿cuántas agujas se pueden clavar en una mano? Unos decían 5 o 10. Yo llegaba a 50 y no sentía nada. ¿Saben por qué? Porque de niño yo me quemé toda esta mano acá. Y cuando tú te quemas algo, tú tienes una resistencia al dolor increíble. Yo comenzaba 1, 2, 3, no me duele. Y todos decían, oh, wow. Pero nadie sabía que mi mano está cauterizada. Ahora, ¿qué les digo? Muchos hacen lo malo, viven lo malo, y su conciencia está cauterizada. Pablo, ¿qué dice? Porque él es un hombre piadoso y que habla la verdad. Porque es un hombre de buena conciencia. Si hace algo malo, le aseguro que usted no va a dormir. Porque su conciencia lo acusa, le avisa, reconcíliate con Dios. Usted va a orar y su conciencia le dice, ¿te acuerdas? Confiesa tu pecado. Confiesa. Y usted va a querer decir, Padre, y la conciencia está que le dice, confiesa. Muchos tienen su conciencia cauterizada. ¿Y saben cuál es una buena manera de cauterizar la conciencia? Cuando tú justificas tu conducta en el pecado de otro. Porque eso no te hace una mala persona, te hace una persona perversa. Porque para hacer lo malo, ¿tú qué estás haciendo? Justificándote. ¿Cómo puedes sanar? ¿Cómo puedes venir a Dios? El corrupto, el perverso, miren, calumnia, es implacable. Casi siempre cuando usted ve una persona implacable en sus dictámenes, es porque lucha con ese pecado. El ladrón no perdona que lo roben. El infiel no permite que lo engañen. Es curioso eso, porque es implacable. Él está acallando su conciencia. Romanos 14, versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios, cuentas de sí. Perdóname, sí, dará a Dios cuenta de sí. Hoy yo quiero llamar a que tú evalúes tu conciencia cómo está. ¿Saben cómo la conciencia se pone alerta? Hay unas cositas que en la Biblia nos enseñan que se llaman los medios de gracia. Tu conciencia va a estar fortalecida, animada, fervorosa y va a ser de buena conciencia si tú la alimentas de la palabra de Dios. Si tú oras con Dios, si tú vives para Dios, si tú compruebas que tus acciones agradan a Dios. Y no hay cosa más sanadora de evaluarnos con la verdad. Cuando tú perdonas a alguien, ¿sabes qué estás haciendo? Lo primero, reconociendo que tú recibiste perdón. Cuando tú perdonas a alguien, tú sanas tu relación con el prójimo y con Dios. Porque tú le dices, Señor, tú me perdonaste mi deuda que era impagable. Ahora, ¿por qué yo no perdonar? Y quien perdona anda por la vida tranquilo, fresco, sonriente. ¿Por qué razón? Porque no hay deudas ni por saldar, ni que las salden
conmigo. El perdón es algo que se da de gracia. El perdón no es algo que se gana por justicia. No estamos llamados, mis amados hermanos, a acusar a nadie. Y como yo les decía en el sermón pasado, si Pablo estaba obrando mal en contra del templo, de la sinagoga y de la ley de Dios, ellos tenían las herramientas de discipular y llamarlo al arrepentimiento, no de buscar matarlo, no de injuriarlo, no de destruirlo, no de apartarse. Es tan fácil decir, apártese. Yo he escuchado que a mí me han dicho, pero ¿por qué anda con esa persona? Porque quiero predicarle de Cristo. Porque quiero que se salve. Porque quiero que su vida cambie. Mateo 12:36. Y yo digo, de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con los ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres no daremos cuenta de los hijos, ni los hijos darán cuenta de los padres, pero cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios. 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Oiga, ¿a ustedes no les da sustico eso? Yo pongo una balanza. Acá está, vamos a pensar, no, acá no. Va a ser una balanza más ecuánime. Acá está todo lo bueno que yo he hecho. Acá está todo lo malo y grueso que yo he hecho. Si voy ante Dios, ¿cuál pesa más? ¿Qué necesito frente al tribunal de Dios? Gracia, misericordia. Ser cristiano implica tener gracia y misericordia. Miren, Pablo se paró frente a Félix y no dijo, ese Tértulo es malvado, un comprado, un vendido. No dijo, esos judíos son unos infames, desgraciados. ¿Saben qué él dijo? Él dijo su verdad. Yo fui al templo, fui a la sinagoga, he traído ofrenda, he actuado de limpia conciencia. Él trajo una gran ofrenda, no al templo, ¿se acuerdan? ¿A dónde la llevó? A los hermanos de la iglesia a Jerusalén. ¿Saben cómo se llama eso en la fe? Coherencia. Les pregunto, ¿ustedes son coherentes con la fe que profesan? Porque yo he escuchado, miren, si a usted le dan un dictamen, tienes cáncer hoy, usted dobla rodilla y dice, Señor, por favor, sáname, cúrame, tú lo puedes hacer. Y es verdad, pero ¿qué estás diciendo? Que Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es omnipresente, omnisciente. Pero cuando te vas de paseo, cuando abandonas tus deberes, cuando caes en pecado, yo quisiera que tuviera la misma convicción. Solo haz el siguiente plan: el próximo domingo vete de rumba, piérdete. Y si tu conciencia no te avisa que Dios es todopoderoso, que Dios es justo y que Dios es misericordioso, ¿sabes qué tú vas a hacer? Pastor, gracias, pero voy a hacer lo que dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque el mismo Dios que sana te puede disciplinar, te puede cambiar toda la configuración de tu vida. Y Pablo es un hombre de buena conciencia, lo que indica coherencia en lo que cree, conoce y confía. La fe es el motor de su vida, no las circunstancias.
1 Timoteo 1:19, Pablo mismo declara lo siguiente: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya estoy terminando. Pablo es un hombre que no solamente es coherente en su fe, de buena conciencia, es un hombre que vive por el reino de Dios. Él no recogió una ofrenda para sí, él recogió una ofrenda para los hermanos perseguidos en Jerusalén, por judíos y por romanos. Él es generoso de corazón. Él mismo escribe a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, si usted piensa que eso es del Nuevo Testamento, le pongo otra del Antiguo Testamento, Deuteronomio 15:10, con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por todo, en todo tu trabajo y en todo lo que tú emprendas. Y ayer un hermano decía: yo no sé por qué Dios siempre me bendice. Y yo le dije: porque tú siempre eres generoso. Y es muy fácil ser generoso cuando todo va bien. Sé generoso cuando va mal. Sé fiel cuando va mal las cosas. No muestres tu necesidad. Todo padre es así. Yo me acuerdo que en mi casa nunca fuimos ricos, pero mi mamá nunca cocinó para los tres, siempre cocinaba para alguien más. Ponía la patica de pollo, la alita de pollo, pero siempre había algo de más. Porque no falta el paracaídas. Llegué y llegó a la hora del almuerzo. Queridos hermanos, el alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Proverbios 11:25. Pablo es un hombre que no solamente dice bien las cosas, no solamente es elocuente en lo que él dice, él habla con verdad, habla con piedad. Es muy interesante, mis amados hermanos, pero habla con buena conciencia. ¿Por qué tiene todo el valor? Porque él de conciencia lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Yo les voy a decir algo, queridos niños. Ustedes no dan cuenta a sus padres. Dan cuentas a Dios. No se autoengañen. Porque, ay, que mi papá no se entere, que mi mamá no se entere. Fresco. Tú puedes engañar a tu papá y a tu mamá. De Dios no te escapas. Querido esposo, esposa, cónyuge. El problema no es que te descubra tu cónyuge. El problema es que darás cuentas a Dios de lo que haces, de lo que ves en privado, de lo que deseas en privado, de las conversaciones en privado. Porque ahí sí hay problemas. Hoy nosotros tenemos que considerar: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. ¿Quieres saber la cita? Anótela. Proverbios 15, versículo 3. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Jeremías 16:17, porque mis ojos están puestos sobre todos tus caminos. Que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. ¿Saben por qué la convicción de Pablo, de su buena conciencia? Porque tiene algo muy claro.
y lo que tiene claro es que el Señor ha de resucitar a todos y todos estamos listos para comparecer al Señor. La defensa de Pablo fue una defensa diferente a sus acusadores. Fue piadosa, él no acusó a nadie, no justificó nada, sino fue un hombre de fe, un hombre que buscó lo bueno. Segundo, fue en verdad. O sea, habló la verdad, y habló la verdad que ellos querían que dijeran, y él básicamente se autoincriminó. ¿Sí se dieron cuenta? Él dijo, sí, yo soy cristiano y creo en la resurrección de los muertos. ¿Cuál es el problema? Y tercero, de buena conciencia, es la coherencia de la fe. Yo les pregunto, ¿cómo está su conciencia? Y la única manera de que esté viva, fortalecida, sana, es si usted lee las Escrituras, si se congrega, si ora. Y si no, está en graves problemas. Hay algo que tengo que terminar finalmente. Para ser un siervo de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. Si no mora, vamos a ser como los corruptos, defendiendo una religión, defendiendo los intereses de este mundo, las amistades de este mundo, coalicionados con el mundo. Pero si seguimos a Cristo, lo primero que nos va a perseguir es ese mundo que hoy tú puedes estar llamando amigos. Y luego perseguirán la iglesia, y luego perseguirán tu fe, hasta que abandones y claudiques. Hoy te llamo a ser de buena conciencia, verdadero y piadoso. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, hoy te rogamos para que seas tú bendiciendo nuestra vida con tu palabra. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una comunión contigo y a confiar poniendo nuestros ojos en ti. Tu palabra dice que eres el autor y consumador de la fe. Lo que quiere decir es que si tenemos la fe, llegaremos al final. Llegaremos a la meta. Tú eres la meta, Señor. Estar en tu presencia, escuchar tu dulce voz. Buen siervo y fiel, gózate con tu Señor. Mientras tanto, Señor, afirma nuestras convicciones. Ayúdanos a ser piadosos, a ser verdaderos y de limpia conciencia. En el nombre de Jesús, amén.